Estamos en el café de Diario 55, somos el canal de todos, Super TV. Esta mañana nos acompaña un gran amigo, dirigente del PRM en esta parte del país, Santiago. Elías Arbaje está con nosotros en esta mañana y utilizando un término beisbolístico, como estamos en pelota, está en el círculo de espera. Buenos días, Frank. Mire, agarre eso para que tengamos una comunicación mucho más fluida. Bueno, pues muy buenos días a Frank, a Edison, dos grandes amigos de mucho tiempo. Frank, sobre todo, que nos pichaba en el Centro Español, y a los amigos televidentes. Y sí, pero tú bateabas, eran del mismo equipo. Bueno, yo, si la memoria no me traiciona, debo tener en mi casa 2 títulos de bateo del Centro Español. Uno de colíder en triple. O sea que sí, hacíamos algo. Que es uno de los batazos más difíciles en la pelota, el triple. El triple. Sí. No, y por el tamaño y el peso, no sé si tal vez en esos tiempos. Y que la velocidad no era nuestra especialidad. Pues era bien duro porque llegar ahí con el tamaño que tiene Elías y el peso. Elías. En el círculo de espera, entonces. Yo escucho dirigentes del PRM a lo que le ponen eso porque no tienen cargo aún. Así es, todavía no tenemos ninguna designación. Sin embargo, nada, estamos tranquilos. Yo le digo a los amigos que nosotros cumplimos con nuestro deber, hicimos nuestro trabajo y que nada, estamos ahí prestos para si se nos llama, si se nos necesita. Y si no, pues ni modo, seguimos también muy bien y muy tranquilos haciendo el trabajo que haya que hacer por el partido y por el presidente. Yo pensé que con ese apellido la cosa iba bien sí, en popa. Ese hombre tiene apellido de la familia presidencial. Así es, pero el tema aquí no es la filialidad que pudiese haber con la primera dama, sino el trabajo hecho a través de los años y fundamentalmente en esta campaña. El esquema, que a mí nunca me gustó y advertimos desde el principio, porque los esquemas son peligrosos y más cuando se ponen a gente a veces que no tienen, diríamos, el equilibrio emocional necesario porque aprovechan momentos para pasar factura. El esquema que se montó para la selección de eso, porque siempre se empieza así, la dirigencia, los delegados y el esquema que se montó para la selección de los miembros del gobierno. Realmente, en el caso particular nuestro, no es que no se nos haya tomado en cuenta. A nosotros se nos seleccionó para ocupar una posición. Lo que sucede es que esa posición fue dentro de las instituciones a ser transformadas en el Estado. Y entonces cuando nos reunimos con la máxima autoridad de la institución en Santo Domingo, pues nos comunicó que esa institución era de las que se iba a transformar y que esa transformación conllevaba a que en Santiago no iba a haber una dirección administrativa, sino que se iba a convertir fundamentalmente en una oficina que va a recibir las llamadas de los clientes o de los usuarios del servicio y que simplemente iba a ser una especie de contact center. Entonces, bueno, pues en ese sentido, por demás estuvimos de acuerdo, porque si queremos tener un gobierno transparente, un gobierno eficiente, una gestión de gobierno efectiva, práctica y consona con lo que demanda la sociedad, porque yo sea perjudicado, yo no puedo ponerme bravito ni decirle al titular, no, espérate, esa transformación déjala para después. Estuve totalmente de acuerdo con los planteamientos que se me hicieron y ni modo, ya en su momento pues el presidente Luis Abinader entenderá dónde yo puedo serle útil, si así lo entendiese, si no pues seguimos siéndolo útil en el ámbito del trabajo político. Estamos muy conformes con la gestión de gobierno que está haciendo el presidente. Entendemos que los compañeros que ocupan posiciones de dirección y de ministerio son los que tienen que hacer ya su parte del trabajo con los compañeros de la base y dirigentes que todavía no están nombrados y que hay posiciones para ellos. Pero el presidente ha dado las instrucciones en más de una ocasión, o sea que son algunos de esos compañeros, ministros y directores, los que tienen que cambiar de actitud y entender que hay muchos compañeros valiosos y preparados académicamente y con experiencia de trabajo, que pueden ocupar perfectamente posiciones en el Estado de manera adecuada y que harían un buen trabajo para el gobierno dentro de las líneas que el presidente, con ejemplo, ha trazado de lo que es el gobierno de Luis Abinader. Elías, tú has aspirado a varias posiciones electivas, diputado, a la alcaldía. Siempre se arma, se orquesta una estructura. ¿Y esa gente tuya están colocadas ya? Hay algunos de ellos que sí, los demás no.
pero yo estoy haciendo las diligencias para que se les coloque, y por eso en el comentario anterior decía que los compañeros que ya están en posiciones son los que tienen que cambiar de actitud y entender que los dirigentes y los compañeros de la base que se fajaron primero para hacer el partido, porque este partido se fundó en el 2013, cuando nos expulsaron del antiguo partido, y desde entonces vienen trabajando en la construcción de la victoria que hoy exhibe el presidente Luis Abinader. Entonces, esos compañeros que están formados, que tienen preparación, que son honestos, que son serios y que hicieron su trabajo, hay que darle su espacio en el Estado. ¿Y cómo se sienten ustedes cuando ocurre todo lo contrario? De fuera vendrán y de casa nos echarán, dice una expresión por ahí. Bueno, a mí particularmente me hace sentir muy incómodo. Muy incómodo. ¿Por qué? Porque el trabajo más difícil que hay es el trabajo político. Hacer política es lo más difícil. Y ustedes dirán ¿por qué? Sencillo. Cuando tú vendes algo, tú vas donde tu cliente y tú le ofertas un producto o le ofertas un servicio, pero eso es tangible para el cliente. Puedes recibir el producto y verlo y utilizarlo si es de uso propio y comercializarlo si es para que él lo revenda en su establecimiento. Pero igual, si es un servicio, él va a usar ese servicio. Ahora, en política no. Entonces, al vendedor de lo que sea, le dan una comisión, le pagan los gastos, le pagan el combustible, esto, aquello, lo otro. Pero en política no. En política, cuando yo pongo la llave en el switch de mi jipeta, es del bolsillo mío que están saliendo los chelitos del combustible. Y se desbaratan porque hay que meterse a callejones, callejones, lomas, llanos, secos, mojados. Y se deterioran los vehículos y es del bolsillo mío que sale. Pero igualmente los compañeros que no tienen el privilegio de tener con qué sufragar sus gastos de movilidad para hacer el trabajo político, lo que tenemos algo, pues tenemos que dárselo también para que lo hagan. Usted es el líder, usted es el líder de ellos, tiene que decirle. No es cuestión de liderazgo, pero si hay que hacer el trabajo, hay que hacerlo. Y eso conlleva sacrificios. Y yo nunca he sido privilegiado de que el partido me diga, Elías, pasa por aquí, busca un chequecito para los gastos tuyos, los gastos de los compañeros que están haciendo el trabajo. Siempre ha sido APC, como dicen los muchachos en el barrio. O sea, siempre ha sido de mi bolsillo que yo hago mi trabajo y que los compañeros que necesitan alguna colaboración, alguna ayuda para hacer su trabajo, también pues de lo poco que yo puedo conseguir, pues también lo boroneo, para que le echen la gasolina al motor, o para que dejen los 100 pesos en la casa para que hagan la comida al mediodía y ellos puedan hacer el trabajo político. Entonces, si tenemos compañeros que han hecho ese esfuerzo, que han hecho ese sacrificio, y que además están preparados académicamente, porque hay profesionales, y profesionales con maestría, con doctorado, con diplomado, con talleres de formación, con cursos. ¿Por qué no pueden ir al Estado? Entonces, esa actitud de los compañeros que están ya designados, muchos de los cuales no se ganaron ese puesto, muchos de los cuales no se ganaron el puesto, tienen que saber que hay que darle espacio a los que sí se lo ganaron. Y no tiene que ver con lo que decíamos, Elías, antes de irnos a la pausa, el esquema. Porque es que el pandero, o ¿cómo que dice el sartén? Lo tiene porque si tú no pasas por el tamiz de la comisión, que a veces si tú no eres del agrado de lo que está en la comisión, es que ya aparecen los currículums como en Montecristi. Es que ya esa comisión, a mi entender, ya esa comisión se desintegró. Porque la comisión cuando se hizo la gestión para mi designación, hizo su trabajo. Pero cuando se presentó el impasse de que la institución iba a ser transformada, pues la comisión no buscó una alternativa. Y vuelvo y repito, entiendo que ya la comisión desapareció porque por demás los miembros de la comisión son titulares de instituciones del Estado. Entonces, entiendo yo que bastaría con que algún dirigente de cierto nivel de credibilidad recomiende a un compañero para que el titular de esa institución lo tome en cuenta y lo nombre. Se va a escuchar feo, pero tenemos que ir a la publicidad para que veamos, porque es que el esquema es donde ha estado el problema, porque antes la palabra reparto se escucha feo en político, pero decía, hay 3 líderes en Santiago, o 3 grupos. El grupo de Luis, el grupo de Hipólito, los Viditas, lo que sé yo, que le dicen a este grupo le toca a este grupo le toca a eso, y a partir de ahí el reparto era como más efectivo. No, yo entiendo que no. Yo entiendo y vuelvo y repito que lamentable y desgraciadamente ha sido la actitud de algunos de los compañeros que están en las posiciones. Porque además
desgraciadamente, tampoco muchos de sus compañeros conocen el estado de hoy día. Y en la corta transición que hubo, no se preocuparon por conocerlo. Porque resulta que yo tengo la tesis, y hay algunas personas más privilegiadas que yo que la comparten, de que todo bajo el sol está escrito, máxime en asuntos de Estado, porque las leyes están todas ahí. Sí. Entonces simplemente era que esos que no la conocen y que ya sabían que iban a una posición, que se sentaran y buscaran la ley 4108, por decir algo, y aparte de la 4108, buscar la ley que crea la institución a la cual usted va a pertenecer, para que cuando ya finalmente se le diera su decreto y usted asumiera la posición, usted supiera lo que usted iba a hacer cuando llegara. Da pena que alrededor del 80% de los compañeros están fuera del Estado. ¿Cómo? Así mismo como lo estás escuchando. Pero no solamente eso, da aún más pena saber que el partido al que nosotros derrotamos, que nos estuvo maltratando durante 16 años y 24 anteriores para que sean 20, todavía una matrícula muy importante de los militantes de ese partido están en el Estado. Yo vi una amiga mía que vivía acabando con Luis, que le decía Tayota. Y es amiga mía. Y yo digo, ¿y qué hace ahí todavía? Porque es del PLD. Y hablaba muy mal del PRM. Bueno, pero ¿y qué más vergüenza que un funcionario que fue ratificado aquí? Ustedes saben dónde. Hay una amiga que en la zona sur, el día de las elecciones, le hizo la vida imposible a los compañeros en la escuela Herminia Pérez. Y fue ratificado en su posición. Teniendo nosotros en el partido gente capacitada para desempeñar esa función. Es que tú vas a ver, hay una amiga tuya y amiga mía que era del PRD y después se fue con Abel y después se fue del país. Y es una importantísima asistente de un ministro de un ministro, tú sabes quién es, porque ella estaba fuera del país, tenía más de 5 años y llegó con este premio desde los Estados Unidos. Publicidad y volvemos con Elías Vázquez.
pues estamos en el café de Diario 55. Vamos a brindarle a Elías Arbaje café para que Y vean Santo Domingo. que es real lo que hacemos aquí. Café Santo Domingo. Todo es sabor real. Que empieza en el aroma. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Siempre ponemos el ejemplo de Xiomara, aunque somos críticos de algunas cosas, Bueno. siempre se mantiene con el distanciamiento y con su mascarilla. Tenemos que Como felicitar debemos que el color andar. café está delicioso. Así es. Robinson quería que le anunciaran de que el teléfono nuevo y la cosa, pero... Está bien. El muchacho esto más o menos. Es una situación esta que a veces uno no la entiende, porque mucha gente nació como la Ullama, que a última hora vieron la situación que estaba presentándose, entonces brincaron. ¿Vieron la solidez de los números? Sí. Mira, hay un amigo mío que me brincaron. dice, Sí, así me es. dice que en política el que no sabe, ¿cómo sería? Los muchachos le dicen josear ahora, pero como el asunto sería como negociar, como buscarse. Hay gente que sabe nadar. Y van donde En tienen que basquetbol, ser. gardear. Gardear. No, y Hay gente que saben gardear. Y tienen la suerte. Porque Es que saben. tú puedes, como decíamos cuando jugamos, vamos a hacer presión cancha a cancha. La palabra es lobista. Y como quiera. Saben hacer lo mismo. Y se ven con el presidente. Y se ven con el ministro. Y no tienen la suerte porque saben hacer lo mismo. Y convence. Y tú dices, pero ve acá, ¿y cómo fue que Elías consiguió esto? Porque hay que hacer lo mismo. Hay que aprender. Hay que hacerse un cursito de lo mismo cuando uno ve que las cosas van bien para uno poder nadar. Eso es así. No es el caso nuestro. Yo, gracias al Señor, como me he manejado correctamente toda mi vida y he sido coherente con el tema del partido y del trabajo político, pues yo voy donde cualquier ministro, cualquier director de cualquier institución, me abre las puertas, me reúno con ellos, hablamos, compartimos y viabilizamos lo que haya que viabilizar. ¿Cuándo estás mejor que Torito, que incluyendo no le al cogen el presidente. teléfono? A Torito no le cogen el teléfono, ¿cuándo estás mejor que Torito entonces? Más No, porque, ranqueado. mira, Fran, el tema no es contestar el teléfono, porque yo me estoy pasando de lunes a viernes o de martes a viernes, estoy viviendo en Santo Domingo, y me ha tocado ver en Palacio al ministro administrativo a las 8 o 9 de la noche trabajando. Me ha tocado ver a Iván en Inespre 8 o 9 de la noche trabajando. A varios ministros y a varios directores de instituciones que todavía a las 8 de la noche o a las 9 están en sus oficinas trabajando. Ulises en Proindustria también. O sea, que hay real y efectivamente... Ven, que te voy a decir una cosa a ti, que a mí me da una cuenta. jornada de Entonces, trabajo extensa. Ven, que te voy a decir una ahí, que mencionaste una cosa que cada vez que... y contigo. Entonces, Raymond Familia que no trabajó, que trabajó por el penco y faltando 15 días, está nombrado en Proindustria y tú que eres de ese combo, que fuiste jefe de campaña, que te echaste a Ulises arriba, que casi lo hace alcalde, está sin nombrar. Ulises, así no. Eso es parte de Está la bien que política. ustedes eran eso no- reformistas y llegaron juntos para el PRD, para allá. Bueno, pero cuando quizás eran- las aspiraciones de Elías van más allá. Sí, pero ser subdirector de Proindustria es bueno, es un cargo bueno y te da No, soledad. él no es su director, ¿Y él qué? es director de planificación o director técnico, algo así. Él es el segundo. El La segundo. posición es de segundo. Fran, faltando 15 días. Oye, secretario general del PRD. Secretario general del da un brinco. Y Elías que lo... Así no, Ulises. Así no. Y así hay una amiguita tuya que llegó de Nueva York, que es muy, muy amiga tuya. No, pero no es el único caso, porque no es solamente personas que llegaron faltando 10 o 15 días, o personas que cobraron en agosto del PLD y en septiembre del PRM. Es que hay personas de otro partido que también fueron premiadas sin merecerlo y habiendo hecho un trabajo político en contra de nuestro candidato, del candidato del partido. Pero esas son de las incongruencias de la política y el que no tiene formación política, pues eso le causa escozor en la piel, esto, aquello, lo otro. A mí simplemente me molesta y no estoy de acuerdo, pero entiendo el proceso, entiendo además que yo no sé que tengo la sartén por el mango y que simplemente uno tiene que hacer lo que le compete.
Y yo siempre lo he hecho y de ahí no me saca nadie. Vamos a esperar en enero. En enero supuestamente habrá... Óyeme algo, Edison. Si yo tengo la vida entera fuera del gobierno, si yo tengo que darme 8 años o 10 más o 20 más fuera, eso para mí no es... No me causa... Como dice la canción, y Frank, que es muy certero, te dijo, el problema no eres tú, porque tú tienes cómo vivir. El problema es el que te sigue a ti, que confió en ti ese es mi gran, y apuesta a ti. Ese es mi gran hándicap, ese es mi gran inconveniente, es mi tormento. Eso es lo que me quita el sueño. Los compañeros que me llaman, esperanzados en entrar al gobierno, que hicieron su trabajo, porque yo soy de los dirigentes, que conocedor de lo que es el trabajo político, porque lo poco mucho que yo he avanzado en política ha sido en base a esfuerzo y trabajo. No es como que llegó un líder nacional o un pseudo líder local y te dijo, fulano, mira, tú estás aquí. Y entonces, como te bautizaron por los demás compañeros, ya se alinean contigo. No es mi caso. Entonces, esa es mi gran preocupación. Los dirigentes del partido y los simpatizantes y los militantes del partido que hicieron su trabajo confiando en uno y que lamentablemente no le hemos podido dar respuesta. Elías. Entonces, por eso yo sigo haciendo diligencia. Tú destacabas, Elías, antes de Edison, de que los funcionarios están trabajando más allá de los horarios habituales, normales, y no es que están muy comprometidos con sus funciones, que han descuidado el liderazgo del partido, ha descuidado la estructura, aquellos que son realmente los miembros. Mira, yo entiendo que fue algo que debió sopesarse, el tema de qué va a pasar con el partido y la dirigencia máxima del partido si todos van al Estado, porque lamentablemente, si nos vamos a nivel nacional, los principales 4 cargos del partido están en el Estado. Tenemos al presidente del partido como ministro administrativo. Tenemos a Carolina Mejía, secretaria general, como alcaldesa del distrito. Pero tenemos a Adeline Ascensión, secretario de organización, como ministro de Obras Públicas, que también es uno de los que sale de su despacho a alta hora de la noche haciendo el trabajo que le compete. Fulcar. El ministro Fulcar, igual que es el primer vicepresidente. No, él es nacional de... Él tiene una posición de primer nivel en lo institucional del partido, pero también es ministro de Educación. Entonces, por decirlo de alguna manera, los principales dirigentes del partido están haciendo un trabajo en el Estado. Un trabajo muy bien hecho, invirtiendo muchas horas de trabajo para que Luis haga una buena gestión como la que está haciendo, pero entonces se descuida un tanto la parte del partido. Pero lo mismo sucede en Santiago. El presidente municipal es el administrador general de Edenorte. Vaya nuestra salutación para Andrés y esperamos su pronta recuperación y que el virus no lo ataque de la manera que hay que nosotros. decir que Andrés se ha echado prácticamente el PRM encima, porque hay muchísimas instituciones que uno no sabe, Elías, quién es el nuevo director. Por ejemplo, ¿quién es el nuevo director de la Dirección General de Impuestos Internos en Santiago? Si es que lo han cambiado. En impuestos internos, fíjate, en impuestos internos hay una nomenclatura administrativa, porque están los grandes contribuyentes, que ya hay un compañero designado ahí, que es el amigo Eddie Álvarez. Sin embargo, creo que no han habido más movimientos. Y deberían haberlo, porque hay compañeros valiosos, profesionales. Superintendencia serios, de Banco honestos. En Santiago, ¿quién maneja? No, ya esa era la institución que me correspondía a mí y que fue transformada. Ya eso, puestos de dirección. Pero hay 40 direcciones en Santiago. No, estoy de acuerdo contigo. El tema es, vuelvo y te repito, que no se han hecho las cosas como hay que hacerlas. Y entonces por eso todavía tenemos el 80% de los dirigentes, simpatizantes y militantes fuera del Estado y tenemos el Estado todavía preñado de funcionarios del partido del gobierno pasado. Donde he visto más movimiento es en Edenorte, que el ingeniero Andrés Cueto ha remeneado la manga, la mata. Es una realidad. Lo que sucede es, y yo le voy a, me perdonan mis hermanos, compañeros que son funcionarios, le voy a dar una clasecita de ley 4108. Óigame,
Si ustedes quieren saber cómo ustedes tienen que desvincular a la gente, página 9 a la 12 de la ley 4108. Léanse ese articulado y comenzarán a aprender cómo. Si es que no tienen los recursos para las prestaciones laborales, sencillo. Le dicen al desvinculado, al que van a desvincular, mira, te doy tu prestación en 1 año o en 18 meses, porque tu partido se robó el dinero y no hay para dártelo de una vez. Sí, pero la ley no y si dice no los No, acepta, no, entonces se van a una audiencia de conciliación. Y lo menos que dura un pleito en la Corte de Trabajo son 3 años. No, no se en puede 3 hacer. años se No, junta el así dinero no, para que se lo así paguen. no. Claro que no, sí. es que no es culpable Vamos a de la eso. ¿Qué publicidad, pasó, no, Elías? jamás, No, porque en no, 4 no. años No. a ti te van a hacer lo mismo. No importa, a mí me No, sacaron del no, ayuntamiento y ni no. siquiera las quincenas de agosto me la pagaron y yo sigo viviendo. Pero no. Vamos a ir a la publicidad. Elías Baje, nuestro invitado del día de hoy. Con él volvemos después Ay, de la no, pausa. Así Elías. no. Estamos en pandemia. Hay que llevar el tren al paso. Publicidad y ya volvemos. Estamos en el café de Diario 55. Hoy Elías Arbaje, dirigente del PRM, nos acompaña en esta mañana, víspera de fin de semana. Elías, el panorama, económicamente hablando, una situación bastante crítica, toda la pandemia. Nos esperan días más difíciles según los economistas aún. ¿Cómo tú puedes visualizar y darnos una panorámica de lo que ha estado ocurriendo y sucederá en los próximos días? No tenemos una bola de cristal, pero por lo menos uno ve. Mira, lo que yo entiendo, tocaste 2 temas, pandemia, economía. El tema de la pandemia, y fue una conversación que yo tuve, debe ser ya algunos 3 meses con el ministro de Salud, con Plutarco Arias. El tema de la pandemia debe comenzar a solucionarse en los primeros meses del año. Nosotros estimamos que ya la vacuna en el país debe estar aquí en febrero. Entre enero y febrero la vacuna debe estar. Y estimamos que en el primer semestre del año ya debe haber un número importante de personas que hayan recibido la dosis de la vacuna. Eso va a comenzar definitivamente a aplanar la curva de positividad. Curva que debe prácticamente desaparecer a finales del año. ¿Qué resulta? Que si eso sucede, entonces comenzará a volverse a la normalidad
las actividades propias del individuo, y eso conllevará a que comience a calentarse la economía para finales del año. Para finales del año. Sí, para finales del año. Porque resulta que si la vacuna llega en enero, febrero, y junio, julio, hay un alto número de dominicanos que ya recibieron su dosis, entonces esos dominicanos comenzarán a activar, y entonces para finales de año comenzará a calentarse la economía, y ya estimamos que en el primer semestre del 2022 entonces ya estará la situación normal en materia económica. En lo que se refiere al año 2021, y yo se lo decía en otros escenarios, el único presidente que se preparó para ser presidente de la República en nuestra historia es Luis Abinader. Los otros fueron presidentes por circunstancias, pero Luis no, Luis se preparó para ser presidente. Y entonces, cuando tú tienes ya el presupuesto del próximo año aprobado, y para aprobarlo hubo que consensuarlo, que estructurarlo, que hacer modificaciones, que hacer lo que hubiese que hacer, pero ya finalmente se aprobó. Entonces eso te dice que el próximo año no habrá sobresaltos en la economía, porque por demás, una de las razones por las cuales el presidente ratifica al gobernador del Banco Central, que es el orquestador de la política macroeconómica del país, es porque en un momento de crisis había que hacer lo que hizo Luis, que era buscar el apoyo internacional financiero para poder mantener la estabilidad macroeconómica. Y además de que Héctor tiene 47 años en el banco, también tiene relaciones y cuando esa por muera, muchos ¿cómo va a años ser? Que Dios lo con cuide. con los organismos multilaterales. Yo no creo que nuestro gobernador del Banco Central se muera en los próximos años, salvo que Dios decía lo contrario, pero el día que él desaparezca, habrá quien lo sustituya. Ahora, lo que sucede es que una cosa es que ya él desapareció y se sustituya, o que sin desaparecer se sustituya, y otra es que se hubiese sustituido en el momento en que Luis asume la presidencia de la República, No, la sin decisión fue correcta. sin tener, no un economista que pudiese asumir el cargo, que los hay, que los tenemos. Ahora, para tú crear confianza en los actores económicos nacionales, pero además tener la confianza y las conexiones con los organismos de financiamiento multilateral, tú tienes que tener un know-how en ese sector y haber, vamos a decir, peleado con esa gente cuerpo a cuerpo, para que se conozcan y se cree ese vínculo y esa confianza. Que creímos en él cuando fue ratificado por el actual gobierno, porque las críticas no se hacían esperar. Bueno, A mí de manera particular el modelo no me gusta, entiendo la situación y lo que el día dice es exactamente. En economía hay un elemento 1A que es la palabra confianza, pero a mí el modelo que él ha desarrollado, generador de pobreza, desigualdad y endeudamiento. No, momento. Que él ha desarrollado, no. Él no plantea modelos económicos ni desarrolla modelos económicos. El presidente de la República y el gobierno central dice, por aquí es que vamos, y entonces el gobernador del Banco Central tiene entonces que ajustar a lo que el gobierno decide. Sin embargo, si tú te pones a ver lo que está haciendo Luis en materia de producción y de impulso a los sectores de MIPYME y a los sectores productivos, te está diciendo a ti que esa política neoliberal que comenzó en el año 1996, cuando el Partido de la Liquidación Dominicana asciende al poder la primera vez, él está comenzando a cambiarla. Porque, ¿qué es lo que sucede? Que no existían políticas públicas tendentes al desarrollo de la producción y apoyar los sectores productivos. Ahora tú te encuentras, por ejemplo, como yo he estado participando, el proyecto de la Cruz de Manzanillo, le quedan alrededor de 32,000 tareas productivas. Ha bajado un poco porque ayer me enteré que ha subido la salinidad del suelo y que desgraciadamente ha subido por aguas subterráneas que hay en el nivel freático, que ha bajado un poco esa área. Pero de lo que hay que está bueno para producir, solamente habían 5,000 tareas en producción. En esa reunión en Palacio, el actual administrador dice que de aquí a marzo, esas 5,000 él la va a llevar a 12,000.
y que a partir de las 12.000 tareas productivas, él no va a necesitar subsidio del gobierno central para seguir desarrollando el proyecto. Sin embargo, tú te encontrabas con los famosos visitas sorpresa, que no era sorpresa nada, que no era más que campaña política. Y que también me entero ayer que todo era una pantalla, que cuando iban donde Frank, que pertenece a algún sector productivo, iban donde él, le hacían el aguaje, si había que darle un avance se lo daban, pero el resto del dinero desaparecía, y además cuando no lo daban, ese dinero también desaparecía. Las políticas públicas que se están implementando hoy día no son así. Hay políticas públicas claras tendientes a apoyo al desarrollo y a la producción. Por eso 5.000 millones de pesos al Banco Agrícola, de los cuales de 0 a 10 millones, tasa cero para los productores. Y así, en cada uno de los sectores productivos, el presidente ha dado instrucciones a las cabezas de estos sectores en el gobierno a que se creen políticas públicas claras de apoyo a los sectores productivos, de apoyo a los sectores productivos para exportación, a los fines de que ese modelo que tú señalas se vaya cambiando. Pero no es fácil cambiar un modelo que tiene 20 años enquistado en el Estado, no se ha cambiado de un día para otro. Pero apostamos a que se sigan creando políticas públicas tendentes a volver la economía de la República Dominicana, no solamente que se fomenten los servicios, sino también en la producción. Y el ahorro. Obviamente, Un banco central que está quebrado. Y mucha gente cuando uno está así en grupos, porque ahora todo con el SUN y estos asuntos le ha permitido a uno cuando le dicen no, porque el Banco Central Dominicano, una deuda de 73.000 millones que va camino a los 600.000 millones de pesos, violando la ley de capitalización del banco, que nunca se le ha dado un peso al banco. Pero es que el Banco Central no está quebrado. El Banco Central no quiebra. Bueno, teóricamente no. Cuando tú le restas las reservas con lo que tiene versus lo que debe. Es que no es así, porque el tema es que la economía no es estática, la economía es dinámica, es flexible. Y hay variables en la economía que se manejan. ¿De dónde te puede pagar el banco esos 600.000 millones de dólares que se generó, que se ha ido multiplicando? No, es que no son de dólares. Tú te refieres al déficit cuasi fiscal. Sí. Que se generó cuando la crisis bancaria, que se hizo una ley para resolver esa situación. Ajá. Sin embargo, el Estado en cada presupuesto que hace contempla partidas para enfrentar situaciones que pudiesen. Entonces, ¿cómo pasó de 73.000 a casi 600.000 millones? Bueno, por una razón sencilla. Recuerda que el Banco Central en ese momento comenzó a recibir depósitos y se pagaban unas tasas de intereses muy atractivas para poder retirar circulantes para el tema de mantener. ¿Dónde está el dinero que la ley dice que se le debe asignar a eso para llevar eso a cero? Eso habría que ver qué se han hecho en esos 16 años con esos recursos, si es que se han puesto, si es que no se han puesto, y si se han puesto, qué hicieron los gobiernos anteriores con eso, y cuál es el manejo que se le va a dar a partir del próximo año en el presupuesto que se votó, que va a manejar el presidente Luis Abinader. Porque la verdad es que ese tema no ha estado, vamos a decir, sobre el tapete, no se ha mencionado, no he oído que se ha hablado de él, por lo que yo deduzco, y es una conclusión mía, que parece que todo está bajo control, que no ha habido ningún inconveniente en ese aspecto. Ellos son los que manejan la política económica y monetaria. No, y además se ha mantenido sueltan y recogen, sueltan, recogen, pero sueltan, además recogen. Se ha mantenido la estabilidad macroeconómica. Se ha mantenido. La devaluación que ha habido es la normal. Sí, pero mira y el próximo año va a ser igual. Ese es el modelo que no me gusta. Que la macro estadísticamente ha estado muy bien. Pero lo que componen la micro, las pequeñas empresas, las empresas, el mercado, los ciudadanos, no están tan bien. Va a estar mejor. Eso esperamos y confiamos en el presidente. Por eso te decía del cambio de las políticas públicas. Hipólito hablaba mucho, tu líder, de la micro. Hipólito hizo que mucha gente se interesara en la macro. No, pero es que fíjate una cosa. Yo tengo una experiencia interesantísima. Pero tenemos que ir a la pausa para que nos diga la experiencia después de la pausa. Perfecto. La macro siempre va a estar, porque las políticas públicas que se hacen y la política que hacen los bancos centrales siempre nos van a hacer estar bien. Ahora el problema está allá abajo en la macro. Las empresas, las familias, el mercado,
que son los que en realidad, en un país donde más del 80% son micro, pequeñas y medianas empresas. Que era el crecimiento que muchos no veían cuando el Banco Central anunciaba, tenemos un Creció crecimiento. allá, sí. pero abajo hay el problema. Eso es como decir un merengue. El 87% de Te lavaste la cara, te lavaste la cara y el mono no. Y mucho no, informal. es que están incluidos los informales en ese 87%. Publicidad y volvemos con la parte final de Elías Albaje, dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Elías, el tiempo siempre es el implacable en estos programas de televisión. Ya vamos a tener que ponerlo de 8 a 10. No, y cuando se trata con invitados como tú, que por lo menos hay una conversación dinámica, ¿tú entiendes? El tiempo corre y uno no se da cuenta. Tratamos de hacer un programa ligero. Así es, así es. Al final, Elías, había un tema que dejaste tú antes de... Bueno, sí, estamos el tema de la macroeconomía. Hace unos años, pues, yo soy directivo de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, la FENACER, prácticamente miembro fundador de la institución. Y hace unos años fuimos al Banco Central a un taller sobre unos aspectos que le interesaba al banco que las micro, pequeñas y medianas empresas pues manejaran. Y entonces, cuando llega un turno, un punto de preguntas y respuestas, yo le pregunto al gerente general del banco en ese momento que me explicaran que cómo era que yo compraba un artículo X en enero a $1, por decir un número, y que en diciembre me costaba 1,20 o 1,25 o 1,15. Que eso, a mi entender, significaba que había habido una inflación de un 15, un 20, un 25%, dependiendo cuál era la variable. Y entonces él me decía que no. Que era cero. Que eso no era así. Yo decía, pero es que ya yo tengo ahí una depreciación
o una inflación de más de 2 dígitos. Y él me decía que no, que lo que sucede es que para calcular la inflación general de la economía no es con ese ejercicio tan simple, sino que es un asunto macroeconómico y que hay otros aspectos que se tomaban en consideración. Y entonces yo le dije en ese momento a ese gerente, digo, pues mire, ustedes tienen que hacer lo siguiente: dejen ese sistema para macroeconomía y entonces háganse uno para la microeconomía, que es la que manejamos nosotros, Por eso, somos los chiquitos. por eso muchos países ya no te hacen el reporte de que creció un 5%, hacen encuesta y le preguntan a los ciudadanos, ¿qué tan bien usted se siente, que es la felicidad? ¿Qué tan bien yo me siento como contribuyente de cómo se me está devolviendo mis impuestos, de cómo yo veo la economía? Y entonces me dicen a mí cómo yo me siento. No diga que creció un 5, porque aquí nosotros desde la muerte de Trujillo tenemos 50 años creciendo. No, pero es real, y realmente ha habido un crecimiento. Lo que sucede es que hay que entender los procesos. Porque, por ejemplo, nosotros éramos productores de algodón en las matas de Santa Cruz, en Montecristi. Teníamos una finca allí, un proyecto agroindustrial con 20.000 tareas de tierra, la planta procesadora del algodón y todo el equipamiento. Y yo recuerdo que lo que había en la zona, el Guayubín, el Pocito, las matas de Santa Cruz, en lo que a desarrollo y crecimiento económico se refiere, era una cosa. Hace 2 o 3 años yo me tocó viajar por la zona otra vez porque estaba involucrado en un negocio de equipos de construcción y tenía unos equipos trabajando en Villa Vázquez. Y decidí ir a Guayubín a visitar unos parientes. Y la sorpresa para mí fue enorme, porque desde la autopista Duarte, la entrada principal hacia Guayubín, hasta Guayubín, que en el tiempo en que yo iba, solamente había en el polígono de la autopista con la carretera de entrada, había un cuadro sembrado de sábila, pero ya no, ya desde ahí hasta llegar al pueblo prácticamente, habían plantaciones de maíz, de plátano, de guineo, y en el mismo pueblo se notaba el desarrollo. Lo mismo pasa... El crecimiento, porque si tú mides que ahí vivían 300 gente, yo te apuesto que viven 80. No, es que cuando hablo del desarrollo me refiero a que, primero, que la tierra ya estaba en producción. Segundo, que la vía de comunicación ya estaba asfaltada, acera, contenes. Tercero, desarrollo de infraestructura en el pueblo y de urbanismo. Pero lo mismo pasa en San Francisco de Macorís. En San Francisco de Macorís hay una dinámica económica que es fruto de eso. No es solamente crecimiento desde la óptica de la demografía, o sea, que hay más gente. Se crea riqueza. No. Es que hay más infraestructura, hay más centros de servicio, hay más comercio. Y lo mismo pasa en Salcedo. Entonces, sí ha habido un crecimiento. Lo que sucede es que, como decía él, para la política macroeconómica hay algunas variables que incluyen el Producto Interno Bruto, pero para la microeconómica es diferente. Ahora, hay que tomar en cuenta la microeconómica y entendemos que el presidente Luis Abinader lo ha hecho, lo está haciendo y lo seguirá haciendo, porque fíjense que ya él dijo que ya está haciendo una evaluación para ver cómo se extienden los programas fase 1, 2, para ti, quédate en casa y toda esa cosa, por lo menos el primer cuatrimestre del próximo año. Y con los ahorros que él está obteniendo, fruto de fusión de instituciones del Estado, fruto de transparencia, mejor manejo de recursos, eliminación a su más mínima expresión de la corrupción, pues yo tengo fe en que sí él va a conseguir la fórmula adecuada para que esos ciudadanos que están en esos programas pues se mantengan por lo menos el próximo cuatrimestre y que, como yo decía al principio, cuando comience a calentarse la economía, pues cada uno de esos dominicanos pues vuelva a su plaza de trabajo, vuelva al ejercicio de su trabajo, porque como muy bien señalábamos, el 87% de los empleos son creados por la micro y pequeña empresa, que muchas de ellas están cerradas hoy día. Elías, muchísimas gracias. Elías Arbaje, dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Esperamos ya que cuando la próxima vez esté por aquí, tú dijiste un 80 y caramba, yo pensaba que era algo excesivo, pero hay unas amigas tuyas y mías aquí que nos han estado escribiendo, me hicieron, yo también estoy fuera, que me he quedado sorprendido. A mí me gusta leer, y cuando uno lee, por lo menos uno se prepara y puede
decir cosas parecidas a la verdad. Así es. Elías Albaje, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por la sintonía del día de hoy. Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo le agradece infinitamente que hayan estado estas 2 horas de programa con nosotros. Pero las cosas no terminan ahí porque los esperamos mañana a las 7 en punto de la mañana aquí nueva vez. Feliz resto del día. Gracias a Elías y a todos ustedes. Hasta mañana.